Ayuda. ¿Sitio para comer paella en Madrid? Paella en Madrid. La mejor paella está en Alicante. He pensado en ir al sitio donde celebré mi último cumpleaños. ¿Te acuerdas? Bueno, no estaba mal. No estaba mal, pero si me dijiste que te encantó. Yo dije eso. Imposible. Vale, Marina, lo que tú digas. No, hombre, va a ser lo que digas tú. A ver, señoras, la única paella es la valenciana. Es la paella de verdad. He sido presidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana. He sido presidenta de Feria Gastrónoma. Soy miembro de la Junta Directiva de la Real Academia de Gastronomía. Así que lo que yo digo es la única verdad. Conflicto resuelto. Si ella lo dice, nos quedamos con la paella valenciana. No hay nada más que hablar ni que añadir. Ella ya se ha presentado de la mejor forma, así que hoy nos sentamos con Cuchita Yup. Conversaciones al Dente, un video podcast de Beatriz Pascual y Marina Cartagena. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones al Dente. Estamos en el Hotel Palace de Madrid, en la Sala Cervantes. Y bueno, lo primero agradecer a este hotel emblemático de Madrid que nos haya cedido este espacio. Estamos muy agradecidas y felices de estar aquí con nuestra invitada de hoy, Cuchita Yup. Bienvenida, Cuchita. Mil Muchas gracias gracias. por venir, por acceder a compartir este rato con nosotras y estamos deseando que nos cuentes y compartir esta conversación contigo. Pues muchísimas gracias a vosotras por haberme invitado. A mí me encanta charlar Qué y bueno. alrededor de la gastronomía o lo que queráis. Ujú. Bueno, lo primero creo que vamos a contar cómo nos conocimos, que fue hace ya casi 2 años. Lo en estábamos el... hablando Sí. por eso, porque no Yo creo que calculamos fue los tiempos. exactamente en el Tastarrós del 24. Eso Pues lo es. estábamos dudando. No sé si 23, Sí. 24. Yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, no sé si fue 23 o 24, pero que luego nos hemos vuelto a encontrar varias Sí, veces. Sí, eso es. Sí, Y bueno, para quien no lo conozca, el Tastarrós es la gran fiesta del arroz de Valencia. correcto. Yo tengo un recuerdo maravilloso, nos lo pasamos fenomenal, sobre todo por lo que aprendimos, ¿no? Porque aparte de poder probar arroces de todos los cocineros de España, pudimos conocer el origen del arroz, los La tipos. Albufera, visitar la Eso Albufera. es, que fue Sí. un lujo. Tengo un recuerdo lujo. de ese viaje Es maravilloso. el centro de la denominación de origen arroz de Valencia, Ujú. es donde se cultiva y es que la Albufera en sí es un paraje natural maravilloso y ahí conviven los agricultores, los pescadores, los cazadores y es un paraje único. Y Sí. los agricultores, ¿no? Con el arroz. Entonces, la Albufera de Valencia forma parte de mi vida, de hecho, o sea, porque mi primera boda fue allí, ¡Guau! Bueno, esto no en la Albufera. En la Un sitio Albufera, especial, sí. está Mi claro. primer marido tenían allí un restaurante maravilloso que se llamaba El Raco de Loya, que es donde rodaron parte de Cañas y Barro, Ujú. Vale. y allí nos casamos y bueno, luego celebramos los bautizos de los niños, las comuniones, o sea, durante todos, Guau. o sea, todos los fines de semana los valencianos nos trasladamos a los restaurantes alrededor de la ciudad o en la propia ciudad a comer arroz, ¿no? A comer paella. Y entonces todos los domingos íbamos a comer la paella No al cabe Raco duda de entonces Loya, que un sitio. haciendo el paseo en barca y todo tan bonito. Siempre que viene gente de fuera, que vienen amigos extranjeros y tal, los tienes que llevar a ver la Albufera porque eso es la auténtica Valencia. Sí. Totalmente. Fíjate la de veces que hemos estado en Valencia y realmente fuimos a la Albufera hace un año, año y pico por Sí. tener esa suerte de ir con vosotros. Que aprovechando ya la entradilla valenciana de la terreta, defínenos este tema tan recurrente que hay siempre, la verdadera paella. ¿Qué se denomina verdadera paella? ¿Qué ingredientes lleva? Porque ya sabes que cabe de todo, guisantes, garbanzos, de todo. Entonces, defínela tú. Marina, en realidad quiero decir, la paella es un recipiente, ¿no? Y cualquier cosa que tú le pongas de encima, puedes poner lo que quieras, como cualquier persona dentro de una sartén o dentro de una cazuela. Paella valenciana es, como su nombre indica, una receta. Es como gazpacho andaluz, cocido madrileño, ¿no? Empanada gallega, son una serie de recetas. La paella valenciana, tradicionalmente, pues en Valencia se ha vivido de la huerta y de los corrales. Nosotros no tenemos vacas con carne roja ni todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tienes en la huerta, en la albufera? Pues el arroz, evidentemente, la verdura, que suele ser la bajoca, el garrofón, y luego tienes pues el pollo, el conejo, la alcachofa cuando es la paella en invierno, los caracoles, un poco de tomate. Pero a lo demás le llamamos arroz con cosas o se le puede llamar Yo paella. creo que todo lo que se... Bueno, o sea, mientras no le llames paella valenciana a Vale. una paella hecha
con chorizo, ¿me entiendes? Entendido. Claro, o sea, todo lo que tú cocinas dentro de una paella es una paella. O sea, yo no creo que yo creo que es una discusión más semántica de gente, pues que siempre hay talibán de ciertas cosas, ¿no? Que los valencianos, o sea, pues es lo que os he dicho, el cocido madrileño tiene una receta, el gazpacho andaluz Exacto. tiene una receta Sí, pues y ya clarísimo. está. Entonces, lo que es la paella valenciana tiene un apellido que significa valenciana, que esos son los ingredientes clásicos de la paella valenciana. Ujú. Y Pero hay paella de verduras, paella de marisco, paella de lo que tú Sí. quieras. Y bueno, arrancamos con la pregunta típica de este podcast. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en la mesa con la comida o sin la comida? Cuéntanos un poco. Pues yo tengo una que no se me olvida y que fue muy graciosa, muy graciosa, muy graciosa. A ver. En Javea, en un restaurante clásico, conocido de la época, que ya cerró. Bueno, pues la mayoría de los cocineros, muchos cocineros les hacía mucha ilusión, o les sigue haciendo ilusión, que yo vaya a sus casas a comer y tal. Entonces había un cocinero en particular que me llamaba y me llamaba y me llamaba y me llamaba. Y yo decía, bueno, cuando tenga tiempo iré, cuando tenga tiempo iré, cuando tenga tiempo iré. Y allí que finalmente voy un día con mi marido, con Juan, con mis hijos, en aquel momento con el novio de mi hija. Y llegamos, pedimos el menú largo, porque además todos quieren que pidas el menú largo y tal, Ujú. menú principal, y empiezan a sacarnos cosas y cosas y cosas, y toda la historia era, el cocinero dice, el cocinero dice, el cocinero dice, cómo me lo tenía que comer cada cosa. Empiezan a sacarnos encima, en cosas complicadísimas. Encima de unas piedras, se caen las piedras, nos sacan Guau. una bolsa así como de plástico que estaban dentro unas gambas, te tenías que poner unas gafas de 3D para, o sea, Ay, mira, eso no lo he visto nunca. Yo tampoco. una A gafas cosa ya no hemos llegado. absolutamente surrealista, mis hijos muertos de la risa, todos muertos de la risa. No os podéis imaginar cómo fue aquel servicio, aquella Madre mía. comida y aquella cosa, que la comida estaba rica, pero todo lo que Mucho show, alrededor, quizá, ¿no? exacto, todo lo que alrededor se habían montado y todo el desastre que iban poniendo plato sobre plato mal puesto, que se les caía la piedra, que se le caía el no sé qué, que se le caía el no sé cuántos, que la gafa no iba, que el esto no Guau. funcionaba, o sea, fue una cosa horrorosa. Y luego además se enfadó conmigo porque no puse en las redes sociales que sencillamente puse que había estado, pero no lo es su comida, no dije cómo voy a loar. ¿Te Su lo piden? comida, ¿Es eso ha sido eso? un Que horror. lo publiques los sitios a los que vas. ¿Me lo piden? Sí, A la gente le gusta. claro. Sí, les gusta. Sí. Pero, ¿le dijiste lo que te había parecido? Sí, claro, yo siempre si me lo preguntan, lo digo. Sí. Yo no soy crítica gastronómica ni nada por el estilo, pero tengo mucho recorrido porque desde que éramos muy pequeños en mi casa, mi padre, a mi madre le encantaba cocinar, a mi padre le encantaba viajar. Siempre elegíamos los sitios En función de la comida, ¿no? función de la Primero la comida y luego el destino, ¿no? siempre, Ya, siempre. ya, ya, ya. Siempre reservábamos desde muy pequeños. Sí. Y mi padre nos metía en el coche y nos íbamos a viajar por toda España. Nos hemos recorrido toda España. Guau. Entonces, al maravilla, final, me bueno, como encanta. todo, ¿no? El paladar se te cría, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues, claro, tengo mucho paladar y a la gente le gusta. Entonces, si a mí me lo preguntan, yo lo digo. Si no me lo preguntan, no. Ujú. Pero sí, se lo dije. Y se enfadó muchísimo. Oye, pues No ya haber- saber aceptar la No crítica, haberme ¿no? preguntado, ¿no? O sea, Claro, porque si la gente, o sea, si tú totalmente. preguntas, tienes que estar abierto a que te Sí. digan la opinión real, ¿no? Claro. Totalmente. La siguiente pregunta justo iba a preguntarte si la gastronomía había sido una elección, un destino en tu vida. Entiendo que ha sido un destino Un totalmente. destino, absolutamente. Mi madre es una grandísima cocinera, pero grandísima es grandísima. Mi padre era un grandísimo gastrónomo, le encantaba. O sea, yo cuando era pequeñita, vivo en Valencia toda la vida, bajaba al kiosco los viernes corriendo para comprar la cartelera Turia, que ahí escribía Antonio Vergara, el apodo era Ibrahim, y entonces donde decía Antonio íbamos a comer ese fin de semana. Siempre, Guau, Me todos los encanta. fines de qué semana. maravilla. Yo soy rica también, Alicante, claro. Castellón, Valencia, o sea, nos recorríamos la Comunidad Valenciana, siempre, desde muy pequeños. Luego mi hermana Begoña es una grandísima cocinera, estudió Derecho y luego se fue a Cordon Bleu a estudiar cocina, se sacó la mención de honor de su promoción, o sea, Wow. nos gusta muchísimo. Toda mi vida, mi primer marido era dentista, pero tenía un restaurante, el Racó de Loya. El segundo, también su hermano tenía otro restaurante. Y mi tercer marido, Juan Echanove, pues sí,
La Madre gastronomía forma parte de mi vida, Qué locura. absolutamente. Y bueno, ¿cómo ha sido que has acabado siendo miembro de la presidenta de la Real Academia de Gastronomía de Valencia? Sí, Ahora eres miembro de la Real Academia de Gastronomía sí. Española. ¿Cómo ha sido, cómo llegaste hasta ahí y cómo fue esa evolución, ¿no? De la valenciana a la nacional? ¿Formas parte de la junta directiva Sí, desde 2020? correcto, Madre sí. mía, ¿cómo ha Pues, sido ese recorrido? pues eso, de una manera natural, hace ya muchos años, Rafael Anson en el año 2004 llegó a Valencia, Rafael Anson, el Ujú, presidente de la sí. Nacional, en aquel momento no era Real Academia todavía, era la Nacional, Ujú, vino a Valencia a montar la Academia de la Comunidad Valenciana. Y eligió una serie de señores, o sea, contactó con la alcaldesa le dijo tienes que hablar con tal y con cual, y se reunieron estos señores y entonces pues me llamaron y me dijeron, Cuchi, queremos que estés con nosotros y formes. Yo pensé, dije, no, es mi hermana, la cocinera es mi hermana. Y me dijeron, no, 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 queremos que seas tú y tal, cocineros no pueden ser, queremos que sean miembros de la sociedad, que les guste comer, que disfruten, y sabían de mi conocimiento y experiencia. Y empezamos en el año 2004, se constituyó la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, ujú. y en el año 2009 me nombraron presidenta de la Academia Valenciana de Gastronomía de la Comunidad Valenciana de Gastronomía. Y la verdad es que fue un periodo, en aquel momento, los valencianos, que les ha encantado toda la vida hacer la guerra cada uno por su lado, siempre ha faltado cultura Sí, de unión. de unión. Cada uno hacía la guerra por su lado. En aquel momento no existía Ricard Camarena, no existía Begoña Rodríguez, o sea, si Ujú, estoy hablando de hace sí. unos cuantos años. La bandera era Quique da Costa, en Ujú, Denia, ¿vale? Quique todavía no tenía las 3 estrellas Michelin. Yo a Quique, por esta forma de viajar nuestra, lo conocía desde el principio de los tiempos porque uno de nuestros destinos favoritos como familia era el Poblet, en Denia, ujú. que era mítico, restaurante de producto. Entonces íbamos todos los veranos a comer al Poblet. Entonces yo a Quique lo conozco desde hace, pues cuando entró a trabajar en el Poblet hasta que luego lo compró él y ya lo hizo suyo. Yo recuerdo uno de los platos míticos de Quique da Costa, que es el Cuba Libre de Foie. Pues mis hijos eran pequeños, siempre íbamos con mis hermanos, hijos y tal. Y cuando Quique sacó aquel plato, dijo a los mayores, nos ponían en 2 mesas porque somos muchos, a los mayores os pongo uno a cada uno, pero a los niños les voy a poner uno en medio. Y los de en medio, o sea, fueron así que dijimos, Quique, tienes que ponerles uno a cada uno. O sea, hace muchos años que lo Guau. conozco. Entonces yo empecé como presidenta. Empecé con Quique. Él, de hecho, me sigue llamando presidenta. Él me llama presidenta, 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 presidenta. Yo le debo muchísimo a Quique da Costa dentro de mi trayectoria gastronómica a nivel nacional, porque fue cogerme de la mano de Quique. Yo le dije, Quique, ¿qué tenemos que hacer? Como Academia de la Sí, esto Comunidad es Valenciana, importante. ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos trabajar juntos para que la gastronomía de la Comunidad Valenciana se conozca, ¿no? Entonces yo me di cuenta de la posibilidad que tenía de venir a Madrid todos los meses a las reuniones de la Real Academia. En aquel momento la Real Academia también hacía la guía Repsol, primero fue Ujú. CAMSA, luego fue Repsol, y entonces las academias autonómicas teníamos ahí éramos como jurados, ¿no? Y podíamos aportar nombres de restaurantes, se hacían las fichas, tal y cual, y luego pues me dediqué a traer a muchísima gente de aquí de Madrid, a mucha prensa nacional, a la Comunidad Valenciana y a los restaurantes de la Comunidad Valenciana. Primero trabajé muy, muy fuerte con Quique, muy fuerte. Recuerdo el día que le dieron la 3.ª estrella, que estábamos en su restaurante en Valencia, en el Poblet, y Manuela Romeralo, que entonces era jefa de sala, que es Premio Nacional también de Gastronomía, Ujú. que era su jefa de sala y sumiller, me hizo el Twitter. Me dijo, Cuchi, tienes que tener Twitter porque esta Hay que noche va a pasar. celebrarlo, Sí, ¿no? vamos a celebrarlo y tienes que tenerlo y tal. Quiero decir, con ellos tengo una relación de familia, cercanísima. Y primero fue con Quique, luego fue con Ricard, también cuando Ricard Ujú. apareció. O sea, yo me hice presidenta en diciembre del 2009, me nombraron presidenta y entregamos los premios de la Academia Valenciana, que eso fue también un tema muy importante. Crear unos premios que tuvieran reconocimiento y que tuvieran orgullo, que la gente quisiera recibir el premio, ¿no? Con orgullo. O sea, crear una marca potente de academia Claro. y de Ujú. premios de la Comunidad Valenciana. Y entonces los creamos, ya, o sea, venían ya, el primer presidente fue Vicente Rodríguez, con Vicente ya los creamos, luego Ana Portacelli y luego conmigo. Entonces ya los empezamos a hacer en restaurantes y invitábamos al presidente de la Generalitat, o sea, invitábamos a instituciones importantes para que le dieran a la gastronomía la importancia que entendíamos que tenía que Se fue tener. formalizando, por así Eso decirlo, es, ¿no? eso es. Ujú. Entonces, esos primeros premios que fueron en enero del 2010,
Ricard Camarena acababa de desembarcar en Valencia porque él tenía su restaurante en Barx y Sí. en Gandía, y Arrop. Entonces llegó Ricard con Arrop a Valencia, en un sitio bellísimo, precioso, y esos primeros premios en enero del 2010 los hicimos ya en Ricard Camarena. Y entonces empezamos con Ricard, luego Begoña Rodrigo, o sea, hemos ido trabajando con muchos cocineros. Celebramos aquí en Madrid una comida y cena importantísima para la gastronomía de la Comunidad Valenciana, que salió en todos los medios de comunicación en el año 2013 en el Museo del Traje Ujú. con la Academia de Gastronomía, entonces ya era real. Porque en aquel momento estaba la Asociación de Amigos de la Real Academia de Gastronomía, que eran empresas muy importantes a nivel nacional, a los que la Real Academia les organizaba cenas, actos y tal. Y entonces, estando yo en una de esas reuniones, dijeron, ¿quién quiere organizar la próxima comida, ¿no? para la Asociación de Amigos? Y yo dije, yo. Mm. Entonces, llamé corriendo a mi junta directiva en Valencia y dije, bueno, tenemos la oportunidad de llevar a Madrid a toda nuestra, a nuestros números uno, a nuestros primeros espadas, para dar ahí una comida y tal. Y Quique me dijo, presidenta, todo fenomenal, pero tienes que conseguir que si es una cena, a mediodía venga toda la prensa nacional. Y lo Así que conseguiste. lo conseguí. Qué Salió, bueno. salió en toda la prensa nacional. Qué maravilla. Entonces teníamos a Quique, a Ricard, a Jorge Bretón, teníamos a José Antonio Navarrete, a Javier Andrés de la Sucursal, a David Rabasa, teníamos a Paco Torreblanca, teníamos a Manuela Romeralo, que luego todos ellos han sido premios nacionales. Unos de ellos ya eran premios nacionales y luego durante los otros años, claro, porque al final la gente, hay que ponerle el foco, ¿no? A la Sí. gente, para que sean conocidos, ¿no? De hecho, Totalmente. una de las preguntas que teníamos era para que todo el mundo lo sepa. Yo creo, o sea, lo estoy viendo ahora mucho con Delezo, pero por lo que tú cuentas, esto viene de mucho Sí, atrás. sí. Digamos, la importante labor de divulgación, de Comunicación, a simplemente mí eso me lo enseñó Rafael Anson. Lo que no se cuenta no existe. Y yo me lo Claro. grabé en la cabeza. Totalmente. que yo creo que eso ha pegado un cambio brutal. Delezo, además, siempre está con ese tema de tenemos que estar en todo, hay que estar Sí, presente. en todo. Entonces, era un poco para que contaras a quien no esté a lo mejor tan dentro del universo gastronómico, qué es realmente la Real Academia de Gastronomía, su importancia, porque la tiene ahora, profundizaremos un poco más, pero cuenta un poco en qué consiste, cómo se accede, requisitos, o sea, un poco. Bueno, la institución de la Real Academia de Gastronomía, que es una corporación de derecho público, desde hace unos años, antes era un tema más particular, privado, pues es la institución por excelencia que promueve la gastronomía de este país, ¿no? De España y de las comunidades autónomas, porque en cada comunidad autónoma hay una academia propia, ¿vale? No dependen de la Real Academia de Gastronomía, pero sí que digamos que, bueno, se crearon a raíz de la institución nacional y entonces, pues evidentemente, muchísima colaboración, muchísimo cariño y muchísimas cosas en común. La Real Academia es la institución por excelencia que promueve los valores que tiene que tener la gastronomía de nuestro país. Y bueno, intentamos estar en todo, con todas las instituciones, celebrar convenios en que podemos ayudar, cómo podemos colaborar con las embajadas, con los diplomáticos, a nivel de conocer, ¿no? De ofrecer los grandísimos chefs que tenemos para que vayan a sus embajadas, para que se conozca la gastronomía a todos los niveles. El acto más importante que hacemos a lo largo del año son los premios nacionales de gastronomía, ¿no? Que el año pasado celebramos el 50 aniversario, no, el 50 aniversario de la entrega de los premios, no que son los 50 años de la academia. La academia, Del teatro, ¿no? sí, en El el Teatro Real, Real. sí, Sí, en el Teatro Real, que fue la verdad un acto una precioso. maravilla. Sí, sí, porque hicimos un recorrido, ¿no? De lo que es que hay que pensar dónde estábamos, pero ya no hace 50, hace 10 años. La gastronomía de este país, hace 15. La gastronomía de este país, o sea, hoy en día tenemos unos cocineros y un reconocimiento en el top mundial por todas partes que era insospechado, ¿no? Insospechable hace muy pocos años. Quiero decir, cómo ha sido la evolución de la gastronomía de nuestro país a nivel internacional para que se nos conozca y se nos reconozca, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos en la gastronomía de nuestro país es que no tenemos una marca que, digamos, que nos aglutine, ¿no? Porque te pones a hablar de las gastronomías españolas y como son muchas, muy variadas y muy Por el diversas. peso también autonómico, ¿no? Que
Exacto. Claro. O sea, todo el mundo reconoce la gastronomía italiana a través de la pasta y de la pizza. Claro, ¿no? entiendo. ¿Cuál es además de la paella, que es internacional, pero es un plato absolutamente desvirtuado y sin ningún tipo Sí, ¿no? totalmente. de cultura gastronómica, que sí que la tiene, pero que es una receta absolutamente desvirtuada, con toda esta polémica que siempre surge en torno a ella? El jamón, sí. Venga, ¿cuál diríais? Además, yo El este debate gazpacho lo he también, tenido con ¿no? mis amigos Sí, El pero- incluso. gazpacho salmorejo. Pero, ¿qué se conoce en Estados Unidos? Se conoce la Croqueta, pizza La croqueta, y la tortilla de bravas, patata, ¿no? La bravas, tortilla de quizás. patata podría ser, o la paella, pero Ujú. quiero decir que no hay una... O sea, estamos intentando crear como un emblema, ¿no? Que es un problema que tenemos y que nos planteamos, ¿no? Cómo trasladar lo que es una marca, como podría ser la pasta, Ya. ¿no? Para los Es que italianos. el Pero puede problema ser- yo creo que, tanto como en o sea, si recorremos toda la geografía Sí. española, cambia mucho, ¿no? La gastronomía. O sea, Pero eso enriquece, yo creo que es un punto. Claro, enriquece, y pero bueno. para definir un emblema imagino que será complicado, ¿no? Porque si Claro. vas al norte y al sur, se come de forma muy distinta. Absolutamente, es el ¿No? programa que hizo mi marido, Un país para comer. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Claro. Es complicado, sí. Es muy complicado. Pues ahora, bueno, nos has contado un poco cómo funcionaba y de hecho te lo quería preguntar cuando has mencionado antes todos los que empezasteis en Valencia, era llamativo, lo sigue siendo, aunque hay que reconocer que las cosas están cambiando, predominaba siempre la figura masculina, siempre un sector muy masculinizado, Absolutamente. como prácticamente todos. Sí. Por suerte vemos una evolución, las cosas Sí. están cambiando, pero bueno, creo que la gastronomía es el claro ejemplo donde todas las mujeres que seguramente serían una mayoría las que han levantado las casas y las cocinas de las casas, de Absolutamente. las familias, Marina. escondidas, no estaban visibilizadas y ahora eso está cambiando, tiene un reconocimiento, un prestigio que ahora pues tiene no solo la cocina, sino la sala también, pero es cierto que siguen predominando los La hombres. sala está inundada por mujeres bellísimas, Sí. maravillosas y espectaculares, igual que es la sumillería, ¿eh? Está Sí, inundada. O sea, notas Absolutamente inundada. eso, o sea, Un es lo que avance, Vamos, ¿no? yo lo tengo clarísimo, o sea, me parece tenemos a unos profesionales en España y a nivel nacional brutales. O sea, ¿me permitís que haga yo mi reflexión? Sí, claro, claro, no es por para supuesto. eso. Yo creo, bueno, todos son hechos culturales, ¿no? Al fin y al cabo. El hombre es el que siempre tradicionalmente salía de casa Sí. a ganar el dinero, a buscarlo, y la mujer se quedaba en casa cuidando. Porque luego la mujer cuando sale se hace enfermera, maestra, cuando empieza a tener sala, porque es cuidadora. Claro. Sí. La mujer, en líneas generales, creo yo, no es mi caso, Ujú. no es luchadora, o sea, perdonadme, la mujer es una luchadora nata, absolutamente. Pero le cuesta mucho, creo yo, enfrentarse al hombre para estar en el mismo puesto. ¿Me entendéis Ujú. lo que os quiero decir? Sí. O sea, al final la mujer es la que, entre el hombre y la mujer en casa, dices, bueno, pues progresa tú en tu carrera, Que yo cuido a los niños. que yo me quedo. Ya. Absolutamente. Es algo cultural. Es algo claro. cultural. Entonces, si además una mujer se atreve a salir de su casa y luchar contra un hombre o contra varios, porque no es uno, tienes 10 y Totalmente. tú eres una, o tienes 20 y tú eres una, entre ellos se conocen, se colocan, se ayudan y tal, y tú eres la extraña que viene Totalmente. a contarnos, que viene a decirnos qué tiene que enseñarnos esta señora. Mm. ¿Sabes? Entonces, es un hecho absolutamente cultural horrible. Sí. Horrible. Yo soy Sí. absolutamente feminista, o sea, pero absolutamente creyente, y creyente en las cuotas, y creyente en que es necesario poner foco, sacar y empujar para que las mujeres salgan y sean visibles y estén visibilizadas. La mayor creyente que hay. Pero al final, tú tampoco puedes competir si una mujer no quiere salir. Ya. Tú Sí, como es mujer complicado. ayudando a otra si no quiere salir. Yo no sé si tú, con los cargos que has ocupado alguna vez, te has sentido un poco, no sé si infravalorada o por tu condición de... O que te ha costado más a lo o te ha mejor llegar costado a más, ellos. no lo o sé si es tu demostrar más. caso. Yo no. Pero os cuento por qué. Porque yo he tenido un padre que nos ha educado de una manera absolutamente libre, sin complejos, sin problemas, Ujú. con total libertad y dándonos muchísima seguridad y toda la Es seguridad. que la educación en casa ahí Es ahí por eso parte digo que es un todo, hecho ¿no? cultural todo. Claro. Y es un tema de educación. Entonces, Sí.
yo, mis dos, o sea, nosotros somos 4 hermanos, Vicente, Luis, yo y mi hermana Bego, la pequeña. Y entonces, mi padre nos ha dejado que nos desarrolláramos como quisiéramos cada uno y siempre nos ha valorado la opinión de todos. Entonces yo, mi hermana Bego y yo, o sea, hemos hecho lo Has que hemos crecido querido. normalizando. He crecido normalizando. Claro. Luego teníamos una promotora inmobiliaria, entonces yo era directora de ventas, quiero decir que yo siempre he ocupado un cargo. Me miraban como si fuera la hija del jefe, pero claro, es que demostraba que no, que yo sabía y que lo valía. Yo no fui la primera presidenta de la Academia Valenciana, fue Ana Portacelos, el primero fue Vicente Rodríguez, luego vino Ana y luego me eligieron a mí porque éramos las personas que tenían esa valía o esa sonrisa o ese conocimiento, ese tal y que éramos perfectamente válidas, ¿no? Y cuando venía aquí a Madrid a todas las reuniones, que la mayoría eran, el 80% eran señores, se me escuchaba muchísimo, se me hacía muchísimo Qué caso, maravilla. se me mimaba muchísimo, de hecho. Me Rafael, da la sensación que ibas sí, segura, que no mucho. ibas... Se me mimaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí me ayudó muchísimo la Real Academia de Gastronomía y en particular Rafael Ansón a que la gastronomía de la Comunidad Valenciana brillara. A mí me han Hay ayudado. que llamarlo para que venga, Rafael. Sí. Sí, sí. A mí me han ayudado mucho. Volviendo un poco a esa difusión que hablabas que hacéis desde la RAG, o sea, para que la gente que no lo sepa, además de difundir esa alta gastronomía, también lo hacéis de los pequeños establecimientos, de las tabernas, de las casas de comidas de toda la vida. ¿Cómo es esa función de difusión, perdón, y cuánto es de importante para la gastronomía hoy en día? La difusión, como todos sabemos hoy en día, es absolutamente indispensable. Si la gente no te conoce, no existes directamente. Es que si no te conocen, no existes. Si no estás en los medios, no existes. Si no estás en las redes, Sí, no pero existes. lo tienen más complicado. A lo mejor aquí en Madrid está más normalizado tener Claro, es redes que sociales, cualquier pero cosa que yo que sucede soy en de un Madrid claro, y o no sea, todo, claro, no todo tienes pasa a en toda la Madrid. prensa nacional ahí con Claro. el foco. Es muy difícil en los pueblos que las Ahí cosas voy. sucedan. O sea, y que yo surjan. vivo en un pueblo y los bares no tienen Instagram, no Claro, tienen al chef grabándote claro, una esferificación, quiero decir. exacto. Entonces, eso, ¿cómo hacéis desde la Real Academia para también darle el protagonismo a las tabernas y a los bares de toda la vida, que son fundamentales también? Bueno, es una labor muy difícil y es una labor en la que estamos incursos ahora, ¿no? En el programa de comunicación nuestro propio de la Real Academia estamos revisitando todas las Claro, cosas que tenemos que hacer, ¿no? En el programa de comunicación y cómo empezar a generar esta nueva, este nuevo lenguaje y esta nueva forma de comunicar y de centrar y de limpiar toda la información que hay hoy en día, ¿no? Que hay Ujú. tanta y tan ala. filtrarla, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, también hemos visto, lo presentó Delezo, pero fue hace ya unos meses, un estudio que hizo la Real Academia con KPMG, que además es bastante revelador y creo que esto también es importante que se sepa y hacer eco de ello, que decía cuánto ha repercutido el PIB en la economía nacional. Creo que esto fue de 2023, pero bueno, los datos decían que un 27% de la gastronomía o sea, es que es un dato, jolín, sorprende muchísimo, así como que 375 millones de euros, 7 millones de empleo. Todo esto contribuye a la economía del país y Correcto. por eso es tan importante que se sepa, que no es Claro, cosa bueno, es menor. que la gastronomía comprende toda la industria alimentaria, toda la agricultura, toda la pesca, o sea, es que la gastronomía nos inunda por todas partes, ¿no? No solamente es sentarte en un restaurante, Claro, son todas las todo lo que hay bodegas, atrás. todo lo que hay detrás, o sea, por eso salen esas cifras tan importantes, ¿no? Sí. Es que la gastronomía forma parte de nuestra vida. Tú todos los días desayunas, comes, almuerzas, aperitiveas, vas al mercado, compras, hay gente que está trabajando en la tierra, que está trabajando en las granjas, que está trabajando. Todo eso es la gastronomía. Por eso salen esas cifras tan potentes. Y porque además este país es un país que este año esperamos llegar a los 100 millones de País turistas. disfrutón. Pero que estos datos Imaginaros, tienen que claro, empujar a por dónde va el camino, ¿no? Que es- imaginaros esos 100 millones de turistas más los 50 que somos, ¿no? Tenemos que darles de comer. claro. Totalmente. Y luego también, el que lo has mencionado antes, que la gastronomía es que hacéis equipo, ¿no? Esa fuerza que tenéis y que se ha demostrado, por ejemplo, en situaciones como la Dana, que lo hemos vivido recientemente, una catástrofe así y que la gastronomía se ha volcado totalmente. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues muy emocionante, muy triste, muy, muy, muy triste. Muy Ya me triste. imagino. Sí. Pero ha sido, la respuesta de la gastronomía Bueno, ha sido brutal. sí, sí, siempre, ¿no? Yo confío en que este mundo tendrá arreglo porque siempre hay gente buena. Sí. Siempre hay gente buena, siempre hay gente generosa, siempre hay gente que da, siempre. Y ante las mayores catástrofes hay más gente que sale, ¿no? Sí. A dar. Entonces fue muy bonito. Yo tuve la posibilidad, yo estaba aquí en Madrid
cuando pasó la Dana, cuando fue el horror y el desastre. Y me sentía muy impotente, ¿no? De no poder estar en mi pueblo ayudando. Me fui a los 4 días, en cuanto abrieron la carretera, cogí y me fui. Y tuve la suerte de poder subirme en uno de los camiones para repartir comida de Ricard Camarena y de Chávez Soler. Ujú. Y pude llegar a uno de los pueblos a repartir comida y es una imagen que tengo ahí, Normal. muy triste. Y luego pues yo personalmente colaboré con la iniciativa Desde Valencia para Valencia, que se pusieron en la cabeza Ricard, Bego y Ujú. Quique, que fue bellísima, que ha sido replicada por todo el mundo. Bueno, pues lo que siempre sé hacer, decir qué necesitáis de mí, pues llamar por teléfono, ayudar a que la gente fuera, pagar a la cena, montar mesas, llamar para que vinieran los artistas, los presentadores, pues las relaciones que tengo y que no me cuesta nada llamar por teléfono y ofrecer lo que cada uno tiene. Y la verdad es que fue muy bonito, una experiencia deliciosa, pero muy triste, ¿no? Sí, Ya. entiendo que un poco agridulce, ¿no? Sí. Porque decías con pena, pero a la vez Sí. hubo ahí como una enseñanza, ¿no? De unidad y de, bueno, pues seguimos Todos en los eso. cocineros valencianos se lanzaron, ¿eh? Se implicaron cocineros de toda España e internacionales. Claro, José Y Andrés. luego, claro. con las diferentes iniciativas, venía gente de Murcia, gente de Barcelona, gente del País Vasco, gente de todas partes, vino Ujú. a cocinar y a dar de comer Ujú. a las miles y miles de personas que habían. Es que justo coincidimos con José Andrés en Asturias y estuvimos hablando de lo que pasó y de él cómo movilizó, ¿no? toda la gente que él conoce, a los Bueno, él es un equipos. especialista en eso. Sí, fue Sí, sí, alucinante. mueve montañas, poco más, nos Sí. contó. Sí, sí, Y bueno, yo totalmente. recuerdo en los Soles Repsol, en Tenerife, que hubo una mención especial a los cocineros de Valencia, hubo un aplauso multitudinario y fue súper emocionante, sí, sí, fue precioso. Para ir terminando y siguiendo con las noticias, la comida enlatada. Voy a Sí, contar. bueno, que preparando la entrevista nos sorprendió muchísimo que vimos un estudio que habían publicado de que 8 millones de españoles se alimentan a base de comida enlatada. Porque Y claro, yo hablaba con Marina y yo decía, luego yo tengo mis redes sociales llenas de cocineros o de influencers o que preparan recetas Recetas. saludables, que te dan consejos para preparar ese batch Pues que el cooking. enlatado puede ser saludable, yo se lo digo a ella. Yo Bueno, como es que mucho... ella se alimenta a base de enlatado. No, a base de no, pero lo consumo porque no... De Soy vez en A mí como... cuando- me encantan las sardinas en lata. ¿Verdad? A mí Me también. vuelven loca. Sardinas es en lata, una en maravilla, fresca, es o sea, socorrido. quiero decir que a mí me encanta comer. Y hay buenísimas verduras en lata, ¿eh? Sí, Claro. Bueno, en bote, ¿no? que es súper socorrido y yo se lo digo, pero ella es un poco por pereza. Yo le digo, si Yo la me noche gusta anterior cocinar. te pones 20 minutitos y te preparas un platito, Pero ve, porque a ti te gusta cocinar, a mí me pasa como Marina, Ya. yo no cocino. ya. Lo que pasa es que yo he tenido la suerte toda la vida de que mi madre cocinaba de lujo, mi hermana cocinaba de lujo y mi Sí. marido cocina de lujo. Entonces yo siempre es una tengo la suerte. nevera Es bien provista. importante rodearse de gente que cocine bien, sin lugar a dudas. Fundamental, vamos. fundamental. Y como yo he sido muy mala cocinera, mis hijos han tenido que aprender a cocinar. O sea, ¿que Guau. crees que se puede tener un paladar bueno y exigente sin saber cocinar? Absolutamente sí, es el mío. Ya me dice que Me está mirando, o sea, yo considero que sí, pero creo que el saber cocinar es un El saber plus. cocinar es fundamental. O Creo sea, que es yo un creo plus que a la hora de valorar una elaboración o... no, el No acto sé. de cocinar yo creo que es uno de los actos más bonitos que puede hacer una persona, ¿no? Porque es un regalo. una que claro, muestra das. que de me lo amor. hagan me encanta. Absolutamente. Claro. Yo cuando te absolutamente. cocino también a veces, Sí. Sí, sí, a mí me es encanta el que me cariño, cocinen. el cariño de una madre, de Sí, un padre, o sea, de que un... esa pregunta de todas las mamás de qué quieres comer hoy, ¿no? Y sobre todo que no desaparezca. O sea, yo como lata sí, pero obviamente valoro y mi favorita Sí. es una comida de cuchara de mi abuela de toda la Claro. vida. Por eso digo que Sí. no quiero fomentar a que esto... No. O sea, yo creo a que que esto todo, se yo creo que pierda. todo tiene su hueco, ¿no? El problema Sí. que sí que es real es que cada día hay menos gente que cocina, la tradición se está perdiendo y eso es muy peligroso, Justo. muy peligroso, porque se pierde cultura, Sí. se pierde cultura, se pierden mercados, se pierden productos, Totalmente. Ujú. ¿sabes? Eso es muy peligroso. Bueno, yo creo que los jóvenes hemos tenido la suerte de hacer reportajes en mercados y nos lo dicen los propios, ¿no? los carniceros, los pescaderos, que cada vez por suerte se va viendo más gente joven que va a preguntar, que pierde ese Interesada. miedo, que Sí. te pregunta, Es pues que eso oye, es- voy a esa- cocinar. Esa parte didáctica de los mercados Es muy importante. es importantísima.
Sí. Define también mucho las ciudades. Absolutamente. Sí, cuando viajas a un sitio, ir al Hay mercado. que ir al mercado siempre Totalmente. para ver lo que hay, qué productos hay, qué pescado hay, qué Sí. verduras hay, ¿no? Totalmente. ¿Qué Ujú. diferencias? Pues son las diferencias que existen y saber tratar los productos, comerlos y disfrutarlos, ¿no? A mí me encanta llegar a cualquier sitio y comemos y bebemos lo de aquí. de allí. Claro. Exacto, lo Muy de cada bien. sitio. Sí. Comemos y Eso bebemos lo lo de cada intentamos hacer sitio. mucho, bueno, lo intentamos hacer mucho también con los vinos. Claro, Porque no, venimos de una hay que beber, cultura hay que beber. muy de la Ribera, o sea, No, Ribera, perdón, o Sí, Rioja. sí, sí. Y ahora cada vez que vamos es como, ¿qué vino tenéis Claro, aquí, no? fundamental, Claro. fundamental. Porque además eso comprende la gastronomía de la zona. Porque un Totalmente. vino se da en un paraje especial, con una climatología especial, y el pescado que te estás comiendo se ha criado en ese mar especial, y la carne que te estás comiendo y la verdura que te estás comiendo. Entonces, quiero decir que todo al final Lo defines. lo define, ¿no? O sea, el clima, la temperatura, el espacio, el ambiente, Sí. la latitud define la gastronomía de un país, de un territorio. Y por eso el círculo perfecto es consumir lo de cada sitio, ¿no? Vino Totalmente de acuerdo. y gastronomía. Y ya vamos a terminar con un juego rápido para reírnos. Sí, vamos a hacer unas preguntas y tienes que decirnos lo primero que se te ocurra, Vale. ¿vale? Un restaurante de siempre que te siga emocionando. Begoña Rodrigo en la salita. Un chef que te ha hecho replantearte algo. El que fuiste con tu marido y tu familia. Con las gafas 3D. Ese te hizo replantearte muchas cosas, creo yo. ¿Hacia dónde va, no? La alta gastronomía. Exacto. Ay. Quique da Costa. Vale, ¿un ingrediente que no soportas? Pocos hay, Me no lo gusta sé. todo. Qué bueno es. Sí, me gusta. Sí, totalmente. Yo tampoco Sí. sabría muy bien, ¿eh? No. Mira, los callos no me gustan. Por favor, qué maravilla. ¿Y sobremesa larga o copa en barra? Sobremesa larga. Yo también. Sobremesa larga. Clarísimo, Sin esta no la has duda. dudado. No, sobremesa larga. ¿Y qué plato te llevarías a una isla desierta? Más lata ahí, ¿ves? La paella valenciana. Anda, mira, Qué qué de esta rico. tierra eres. Bueno, Pues hasta aquí Cuchita. nuestra conversación, Cuchita. Muchísimas gracias por haber venido y ha sido un verdadero placer escucharte, de Se me verdad. ha hecho súper corto. ha sido un placer. Sí, A ha nosotros sido también, cortísimo. Si seguimos aumentando temporadas, hacemos 2 horas. Nos Te quedamos aquí rescatamos. hablando, que estamos muy bien. Te Muchísimas rescatamos. gracias. Muchas gracias a vosotras, de verdad. Pues hasta aquí el capítulo de hoy y os esperamos en el próximo.